Ahora vamos a hacer la integración con las áreas de Brodmann y los daños asociados. Tenemos el lóbulo frontal, el lóbulo temporal, el lóbulo parietal y occipital y el tallo cerebral. Y aquí está el cerebelo. Bueno, aquí tenemos área de Brodmann 10, 9, 8, 6, 8, 6, 4, 3, 1 y 2, 5, 7, 18 y 19, 39, 40, 17, 22, 41, 42, 20, 21, 44. Entonces, área de Brodmann 8 es, si queremos ver hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho, se activa el área de Brodmann 8. Entonces, si un paciente tiene daño al área de Brodmann 8, el paciente no puede ver, digamos, tiene daño al área de Brodmann 8 del lado derecho, el paciente no puede ver a la izquierda y entonces los ojos se desvían al lado ipsilateral a la lesión. Entonces, se desvían al lado ipsilateral de la lesión. 6 es la premotora. Entonces el paciente no va a tener dificultad para mover los brazos, las extremidades, nada, pero no puede hacer el movimiento de una apraxia que ya aprendió. Entonces el paciente tiene apraxia. Área de Brodmann 4, que es la corteza motora primaria, el paciente va a tener espasticidad. Bueno, primero empieza como una parálisis flácida y luego como una semana después ya se vuelve una parálisis espástica porque se están dañando motoneuronas superiores. Entonces el paciente va a tener espasticidad, que es, tenemos disproporción en espasticidad de flexores y extensores, dependiendo si estamos proximal o distal en la extremidad, y tiene debilidad. La espasticidad incluye que tenga debilidad en la extremidad y que la espasticidad aumenta conforme nosotros aumentamos la velocidad de tratar la extremidad del paciente. Daño al área de Brodmann 44. En el lóbulo dominante es afasia de Broca. Y daño en la contraparte, o sea, del hemisferio no dominante, es la disprosodia motora. El paciente no le puede poner emociones a lo que hace o a lo que habla. Daño al área de Brodmann 3, 2 y 1, que es la corteza somatosensorial primaria. El paciente tiene disminución en la sensación de tacto fino, propriocepción, dolor y temperatura. Contralateral a la lesión. Daño a áreas de Brodmann 5 y 7. El paciente tiene apraxia porque la corteza somatosensorial asociada, que es área 5 y 7, le mandan información a la corteza premotora. Entonces, si el área premotora ya no recibe la información, pues es como si estuviera dañada. Entonces tiene apraxia bilateral y asomatognosia contralateral. Astereognosia. Astereognosia es la inhabilidad para reconocer un objeto nada más por tacto. Daño a las áreas 39 del hemisferio dominante, síndrome de Gerstmann, que es acalculia, agrafia, disorientación derecha-izquierda, alexia y agnosia del dedo. Y al área no dominante es síndrome de hemineglect o asomatognosia. El paciente no reconoce la mitad de su cuerpo como que le pertenece al paciente. Como generalmente nuestro hemisferio dominante es el lado izquierdo, entonces si daña el hemisferio derecho, el paciente no reconoce su lado izquierdo. Y si el paciente no reconoce que tiene este problema, se llama anosognosia. Si el paciente tiene daño a la corteza visual primaria, área de Brodmann 17, tiene hemianopsia homónima contralateral al occipital que se haya dañado con respecto de la mácula, a menos que se haya pegado en la parte más posterior de la corteza visual primaria, entonces es la mácula la que se daña. Daño a la corteza visual asociada, que es 18 y 19, entre el occipital y el parietal, es daño a la vía del donde, y entonces el paciente no puede reconocer, o bueno, no percibe el movimiento visual. Daño al área visual asociada 20 y 21, entre el occipital y el temporal, que es la vía del que, el paciente tiene agnosia
visual, esto sí se daña como la comunicación entre el occipital y el temporal. Si se daña específicamente el lóbulo temporal en las cortezas 20 y 21, entonces el paciente tiene un tipo específico de agnosia visual, que es la prosopagnosia, que es la inhabilidad para reconocer las caras. Y todo lo demás sí lo puede reconocer. El daño también produce que el paciente no ve los colores, porque esta es la vía de colores, letras y formas. Entre las formas pues está la cara. Aquí entonces el paciente va a tener acromatosia, que es que todo lo ve en tonos de grises. Daño al área 22, que es afasia de Wernicke. Ya vimos, afasia de Broca es expresiva y afasia de Wernicke es receptiva. El paciente no entiende lo que le están diciendo, pero puede hablar fluidamente. Y daño a la contraparte del área de Wernicke es la disprosodia sensorial, que es el paciente no entiende las emociones que acompañan a las palabras. Daño al área de Brodmann 41 y 42, que son las auditivas. El paciente se presenta con disminución en la audición. Y entonces estos son los daños más importantes al área de Brodmann y nos localizan, bueno, el que el paciente se presente de cualquiera de estas maneras nos localiza específicamente en donde se dañó el paciente y con eso también localizamos la arteria. Pero más importante nos dice en qué parte o como qué área de Brodmann, qué parte estuvo dañada y de qué hemisferio estuvo dañado. Entonces, si el paciente se presenta con parálisis espástica del brazo derecho, se dañó la arteria cerebral anterior, hubo una oclusión de la arteria cerebral anterior, si es de la extremidad, entonces es de la arteria cerebral media del lado derecho, porque se tiene parálisis espástica. A nivel del frontal, si tiene pérdida de la sensación de la pierna derecha, entonces el paciente tiene una oclusión de la arteria cerebral anterior que del lado izquierdo y nada más le pegó a la parte somatosensorial, pero generalmente una oclusión a la arteria cerebral anterior le pega a la parte medial que le da sangre. Aquí si ponemos así, entonces lo vemos en un corte coronal. La parte central, que es en donde están las piernas, es por la arteria cerebral anterior. Las partes laterales, que es donde está representado aquí, más lateral en los brazos, las extremidades superiores, es la arteria cerebral media. Entonces generalmente si se daña, por ejemplo, la arteria cerebral anterior, le pega al frontal y al occipital en esta parte. Arteria cerebral media le pega igual al frontal y al occipital. Entonces ambos generalmente producen parálisis espástica y pérdida de sensación del lado contralateral a la lesión. Si es de la arteria cerebral anterior, va a ser de las extremidades inferiores, y si es de la arteria cerebral media, va a ser de las extremidades superiores en general. De todas formas, esto de las arterias lo vamos a ver en los siguientes videos, la irrigación del cerebro y específicamente cómo se presenta un paciente con daño, ahora específicamente a la arteria. Aquí fue la integración de daño específicamente a un área del cerebro y no nada más un paciente puede presentarse con daño a ambos lados, como a la corteza motora primaria y a la corteza somatosensorial primaria.